buenas noches. Bueno, como usted ya se enteró, con toda probabilidad, ha muerto el Papa Francisco. Aquí en N+ hemos traído una cobertura muy completa, muy amplia del tema. En Es la Hora de Opinar hemos decidido hacer mesas al respecto y una de ellas que se nos ocurrió es hablar del Papa, la Iglesia Católica y las mujeres. Y para tal efecto, pues el día de hoy está con nosotros presente, como todos los martes, Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas. Nos acompaña Melissa Ayala. Melissa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con colegas y contigo, por supuesto. Y Margarita Zavala. Margarita, muchas gracias. Qué gusto que estás con nosotros. Sorprendida, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Y un gusto estar con ella. Sí, claro. Yo entiendo que las tres crecieron en familias católicas, ¿no? Y quisiera su opinión acerca del Papa en relación con las mujeres, porque se habla mucho, pues, de lo que dijo de los migrantes, de lo que dijo incluso de los homosexuales, de lo que dijo del cambio climático, pero ¿cómo se siente una mujer hoy en día en términos de qué tan representativo ve a la Iglesia Católica en el tema de las mujeres? Vanessa. Yo, antes de hablar del Papa Francisco como mujer, quisiera hablar de él desde un espectro creo que más amplio, y es justo al que hacía referencia, como alguien que fue educada en una familia católica, pero que hoy me considero una atea convencida. Creo que sí, o sea, tú tomaste una decisión de dejar, digamos, la Iglesia. Así es, yo sí, no creo, no me ha interpelado la Iglesia desde hace mucho tiempo, y creo que desde esa perspectiva es desde donde el Papa Francisco fue acaso más extraordinario, porque logró que muchos, como yo, que no sentimos el llamado de la fe, volteáramos a ver a la Iglesia Católica. Y yo he escuchado cómo al Papa Francisco pues, se le regatean muchos logros, que no logró reformas importantes, reformas institucionales, pero yo creo que hacer que muchos volteáramos a ver a una institución tan desprestigiada en estos días es una verdadera hazaña. Y me pregunto cuál fue la razón por la cual muchos volteamos a ver al Papa Francisco, a lo mejor no a la Iglesia, pero sí al Papa Francisco. Y la razón la encuentro en que fue un Papa de las periferias. Y me refiero únicamente a tres periferias que él abordó, las que él volteó a ver rápidamente. Primero, las periferias geográficas. El Papa Francisco volteó a ver lugares del mundo a los que nadie más había visto. El Papa nombró al menos 20 cardenales en países en donde no existían cardenales. Por ejemplo, en Mongolia, que existen creo que 1.300 católicos. Para 1.300 católicos nombró un cardenal. Lo mismo hizo en Laos, en Papúa Nueva Guinea, en Mali. Segundo, que fue un papa también de las periferias económicas, pues ya se ha dicho mucho, habló de los pobres, de los migrantes, de los grandes daños del neoliberalismo, pues se atrevió a hablar por primera vez del genocidio de los palestinos en Gaza. De hecho, su último discurso en Pascua desea la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero. Y por último, y ahí abordo el tema de las mujeres, doy introducción a ello, que fue un papa de las periferias dogmáticas, porque introdujo al centro del debate religioso a actores que no forzosamente estábamos dentro de él, como las mujeres, los homosexuales, pues habló por primera vez del celibato, de los transexuales, de los divorciados que se han vuelto a casar, y termino diciendo reiterando que eso fue lo extraordinario del Papa, un Papa progresista que le da la espalda a sus dos antecesores conservadores y que se permite interpelar a una población que cada vez deja de ser más católica en el mundo para voltearla a ver y crear en la Iglesia un refugio, tanto de los discursos políticos como religiosos, que exacerban el odio y la exclusión. Ahora, no, todo esto no sirvió para que tú regresaras, digamos, a la Iglesia Católica. Pues no, pero sí ciertamente que empezar a ver a ciertos líderes religiosos como actores relevantes, con discursos sociales, con autoridad moral, políticos. Digamos. Exacto. Melissa, en tu caso, ¿cómo ves el caso del Papa Francisco? Yo coincido con lo que menciona Vanessa. Me parece que fue un gran líder. Creo que en muchas ocasiones se nos olvida voltear a ver al Papa también como un líder político, y me parece que también lo es, también lo fue.
Y en el caso muy particular del Papa Francisco, me parece que en muchas ocasiones olvidamos que no es lo mismo haber sido Bergoglio en Buenos Aires a Francisco en el Vaticano, ¿no? Entonces, en su debida proporción, o visto desde este contexto, me parece que hizo grandes avances, ¿no? De manera muy particular me voy a centrar en el aspecto de las mujeres, porque además vimos que cuando empieza su periodo de enfermedad, nombra por primera vez a una gobernadora mujer, ¿no?, del Vaticano, lo cual revelaba mucho de lo que él pensaba de las mujeres. Y no solamente eso, también fue el caso de Simona Brambilla, a la que nombra como prefecta del dicasterio, que es un organismo de la Santa Sede. Y en este sentido me parece que empieza a mostrar grandes avances. Y digo grandes avances tomando en cuenta que estamos hablando de la Iglesia Católica. Porque a lo mejor para las personas que estamos en esta mesa, esto nos parecería un paso mínimo, ¿no? Pero visto desde su debida dimensión, me parece que fue un papa que... Es un gran paso para la Iglesia Católica. Un gran paso. Y a lo que mencionaba Vanessa, yo agregaría que, al menos desde la perspectiva que yo lo veo, regresa la vocación social a la Iglesia Católica, ¿no? Creo que el hecho de que también se hiciera una encíclica de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza, también habla de esta postura que el Papa Francisco tenía. Así es. Margarita, ¿tú cómo ves al Papa Francisco en términos de cómo te habló a ti como mujer? Bueno, primero voy a también, que me da mucho gusto no solo estar con ella, sino también el reconocimiento a lo que creo que él hace un enorme esfuerzo, que responde a, incluso la Evangelio Gaudium, que es su como primera exhortación, así se le dice, y se llama La alegría del Evangelio. Primero tiene títulos alegres, positivos, de hacia afuera, y empieza a hablar de una iglesia en salida, que es ir a las periferias. Y creo que le da, lo que tú dices, una vocación social, pues no solo a la iglesia, sino al laico, a la laica que lo va siguiendo, y que dice, los quiero afuera, los quiero dando testimonio. Y me encanta porque toma, por ejemplo, la parábola del buen samaritano y la maneja constantemente, y claro, la mete hace unos años, en la Fratelli Tutti, que habla todo el tema de política. Sí quiero decirles que a mí esa parte de política me parece, obviamente, por lo que me he dedicado, me parece fundamental. Y entonces hace que lo volteen a ver desde luego, es decir, ejercer un liderazgo de influencia, pues por lo menos en la toma de opinión y análisis. Y la otra, la pone a la iglesia, digamos, necesito que estés afuera, si no, no tiene sentido tu fe. Una cosa más pastoral, digamos. Ahora, yo les decía algo de tema de poder, que eso me dio que me sorprendió mucho. Yo no creo que le haya dado la espalda a ellos dos, creo que muchas cosas se explican, porque hubo unos inicios con Juan Pablo II y con la profundidad de Benedicto. Pero hablando de Benedicto XVI, hace 3 encíclicas, Fe, Esperanza. La de Caridad, me sorprendió mucho esa relación. La de Caridad, el Papa Benedicto, en lugar de hacer la onda lo político de la inauguro y la aviento ya como mi último dato, ya iba además lo que yo propongo, termina la de Caridad y se le entrega al Papa Francisco. Es decir, antes él no firma esa, pudiéndolo hacer y pudiendo dejar ahí su legado, porque yo sigo siendo Papa. Y lo narra el propio Papa Francisco con una humildad que creo que marca también, y dice, recibo tu trabajo. Le puse algunas cosas como algo más latino, y lo entrego como tú lo pusiste. ¿Y lo publicó el Papa Francisco? Papa Francisco, sí. Es decir, le da todo el espaldarazo, no le cambia. Y eso me dio una sensación de un manejo de poder distinto, pues al que vemos en la vida bien humana, ¿no? Esa, más la de la alegría del Evangelio, que voltea a ver a los migrantes, pero para darles una respuesta y para obligarnos a todos a mirarlos. A las propias mujeres. Si yo saco a la iglesia, pues se va a encontrar con mujeres en violencia dentro de la familia. Y la narra. Con feminicidios. Y dice, es una plaga. Y después vienen una serie de nombramientos, que es cierto, pero que además los hace hasta con paciencia. Primero una directora de museos, luego la hago del dicasterio, luego la hago gobernadora, y luego pongo otra de dicasterio. Y así va haciendo nombramientos que nunca había pasado, y es el reflejo de lo que está pidiendo la iglesia. Pero déjenme preguntarles, y si quieres comienzo contigo, Margarita. ¿No va muy lento la Iglesia Católica
en este tema de las mujeres. Hoy en México tenemos una mujer presidenta, tú participas en una legislatura donde hay equidad de género, en fin, todas estas posiciones de que los sacerdotes no se pueden casar, del celibato, de no permitir la ordenación de mujeres sacerdotes, en fin, no va lento, no va muy lento. O sea, decir, es que nombró a una... Tú decías, Melissa, es un gran paso. Pero sí, en pleno, pero en pleno siglo XXI, ¿no debería ir más rápido? No depende qué concibas tú como en la iglesia. No, yo no soy católico, yo lo que digo, creo que lo que tiene que ir como una institución fundamental e importante que tiene que ver con la vida de las personas y con, en nuestro caso, en caso de México, con la mayoría de nosotros, de un pueblo que quiero, que pretendo, que se pretende gobernar y que trabajo en el Poder Legislativo, pues a mí me parece al contrario, un papa que hace mirar y que acerca a la iglesia sin condición, es decir, la acerca sin condición de que tú seas o no católico. Y lo va aclarando. A mí me parece que eso ayuda muchísimo como mujeres y como hombres y mujeres. Ahora, la iglesia y el Papa no pretende hacer políticas públicas, pero sí decirle a los políticos, miren el medio ambiente, cosa que... No, totalmente. No, la Laudato Si es una cosa espectacular. Es buenísima. Y además la primera y con todos los significados, con la profundidad a la que nuestro mundo no está acostumbrado. Sí. Y no nos hemos acostumbrado. Y la otra es que no, la vemos a veces como si fuera una ONG o como si fuera un gobierno. Y no lo es. No, es una... Entonces, yo no lo mido en relación de la rapidez o no, sino de la profundidad y del efecto que tiene en una institución. Ya nos encargaremos otras y otros de otros efectos. Yo lo digo porque hay otras, digamos, formas de religión cristiana que sí se han adaptado más, digamos, o han abierto más las puertas a las mujeres. La iglesia anglicana, por ejemplo, permite la ordenación de sacerdotas, en fin. No va muy lento, Melissa. Yo considero que sí va muy lento, honestamente. Me parece que los avances que hizo el Papa Francisco, pues me da temor que se vayan a perder en un siguiente papado. Totalmente, ¿no? Y creo que es de lo que tendemos que... Yo no soy católica, soy religiosa. No soy religiosa, soy espiritual. Sí. ¿no? Pero mis hijos sí son católicos, su padre es católico, crecí en una familia católica y sí espero pues ver una apertura también en el siguiente papado. Porque como mencionaba Vanessa, me parece que la postura del Papa Francisco acercó a muchas personas que nos encontrábamos desencantadas de la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica, que veíamos muchísimos retrocesos derivados de, pues, en nombre de Dios, ¿no? En nombre de este Dios católico que nos presenta la Iglesia católica. Y el Papa Francisco nos dijo, existe esta otra parte de la Iglesia católica. Y me parece que, por eso yo hablo tanto de la vocación social que nos demostró que tenía el Papa Francisco, que yo creo que tiene mucho que ver con que haya sido el primer Papa latinoamericano. No digo, por supuesto que fue el primer Papa americano, pero sí creo que el Papa Francisco tenía pues esta cuestión o esta vocación latinoamericana, ¿no? Y me parece que eso nos acercó o nos hizo voltear a ver a la Iglesia muchas personas que nos encontrábamos sumamente desencantadas, ¿no? Después de todos los escándalos que ha tenido la Iglesia. Sí, la de pederastia, y que lo trató seriamente. Y encontrar en el Papa Francisco a una persona que dijera, no solamente voy a atender este tema, sino también a mí algo que me encantó fue no sé si lo vieron, pero este documental que se hizo sobre Francisco Habla, en donde, por ejemplo, una persona no binaria, una persona no binaria, justo, una persona no binaria le dice, yo soy una persona católica, cristiana, y de repente no me encuentro, no sé si tengo cabida en... O, por ejemplo, esta historia donde está con un entrevistador argentino y dice, bueno, yo el Viernes Santo me comí un choripán, ¿no? Este tipo de cosas que me parecen muy particulares, muy latinoamericanas, hizo que pues muchas personas lo volteáramos a ver, ¿no? Como un líder, y que me parece que el espacio que él ostentó como líder espiritual, pero también como líder político, pues también nos daba esperanza, ¿no? El decir, bueno, en un mundo en donde parece que todos los líderes pues nos dejan mucho que desear, el tener, aunque fuera un Papa Francisco que decías, bueno,
hace este tipo de declaraciones, está hablando todas las veces que hablaba a Palestina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas parece que las vamos a extrañar. Yo honestamente espero que la Iglesia Católica aprenda de todo lo bueno que nos dejó el Papa Francisco y sobre todo que no nos echemos para atrás. Yo creo que han habido varios avances también dentro de la Iglesia Católica. Hablemos, por ejemplo, en nuestro país y en la región latinoamericana existen las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Que yo espero que ahora también en un siguiente papado también sean mucho más vistas, ¿no? ¿Va lenta la Iglesia Católica o va a sus ritmos? Pues me parece que va a ritmos realistas. Lo que estamos viendo a partir de esta conversación y creo que lo que veremos en los siguientes días, pues a partir del cónclave, es que la religión es política. Y yo creo que Francisco lo entendió muy bien. Y si la política es el arte de lo posible, pues creo que navegó muy bien en una línea delgada entre estirar la liga y romper estos dogmas, estas ideas enraizadas. Y por el otro lado, no romper con los ultraconservadores. Y así veo cómo navegó temas como el de las mujeres, porque recordemos que con él se da la primera asamblea en la que las mujeres tienen por primera vez derecho de voz y derecho de voto. Y en estas asambleas no se discuten elementos no negociables para la Iglesia, sino se intenta ganarle un poquito de tierra al mar. Como, ¿qué tal si empezamos a pensar que las mujeres podamos practicar ciertos ritos como la comunión, la Eucaristía, el matrimonio? Es decir, creo que Francisco fue muy inteligente, fue muy estratégico en no plantear innegociables, sino ver cómo podía empezar a darse lo que él denominó la desmasculinización de la Iglesia. Entonces yo creo que parte del legado de Francisco va a pasar por dejarnos ver que la Iglesia es la Iglesia y la Iglesia va a ser conservadora. Pero la Iglesia, para seguir interpelando a mayorías, tiene que empezar a abrirse a las mujeres. Está perdiendo, digamos, participación de mercado, ¿no? Bueno, sí, no, porque pues, tampoco es una ONG ni un partido político que anda de proselitista, pero yo valoro mucho esa posición. Yo sí creo que sí nos dice a quienes estamos en la Iglesia, pero tú tienes que mirar acá. Y ahí es, y por eso tanta fuerza al tema político. Y yo creo que el tema de la mujer, para empezar, la trató, su primera entrada es sobre la dignidad, y luego fue caminando, la metió justamente a la toma de decisiones, no solo como observadora, sino como toma de decisiones. Por ejemplo, en México, pues la parte sinodal estaba Carlos Aguiar, el arzobispo, pero tenía también una religiosa secretaria en la parte de la sinodalidad. ¿Una religiosa qué dices? ¿Una monja era? Una era monjas y otras han sido laicas, porque además empezó a poner también el Dicasterio de la Ciencia, metió a laicas. Yo creo que esa parte la fue abriendo, pero también la profundidad con la que fue tratando las cosas también. O sea, regresa el tema de la dignidad de las mujeres y decir, para hablar de esto, tenemos que hacer esto otro. Entonces lo va acompañando en la profundidad con que trata las cosas. Entre otros, por ejemplo, les puede sonar a lo mejor muchos medio, o muy religioso, pero tener 2 jubileos, uno de la misericordia y del perdón, y finalmente obliga a una iglesia a no estar condenando, así no soy quien para juzgar, nos habla en el caso de los homosexuales. Y además en general, en el caso de una mujer violentada, en el caso de una mujer que reclama, en el caso de una mujer que pide, además ganas de participar y participar mucho más, creo que va siendo consecuente con todo ello. Y una y otra vez mira a las mujeres, una y otra vez no las engloba nada más, sino esto es para hombres y mujeres, sino para las mujeres les trae una atención especial por lo que ha vivido y un reconocimiento claro del machismo y hasta perdón público, que a mí me conmueve enormemente. Y otra importante manera que a mí fue un líder que me gustó mucho en el COVID. No se quiso pelear con la ciencia. Bueno, y si lees la encíclica Laudato Si, creo que se llama. Laudato Si. Él habla de que la ciencia y la religión tienen que caminar juntas para salvar al planeta. Es muy bonito. Eso es muy bonito. No, eso es precioso porque
digamos, esas dos cosas, ciencia y religión, claro, luego han estado muy peleadas en algunos momentos históricos. Acá el Papa dice no, acá hay una coincidencia de la ciencia y de la religión, ¿no? Y, por ejemplo, mete a una mujer en el tema de la ciencia, que también me encanta. Yo que hemos trabajado el tema de mujeres, tenemos un tema cojeando en el tema de la ciencia de las mujeres, porque normalmente era un mundo de hombres. Sí. Entonces, yo creo que hay una respuesta a las mujeres, creo que no tenemos por qué pedirle, porque él no va a diseñar las políticas públicas, pero creo que el esfuerzo que hace, uno es de la misericordia, el otro de la esperanza, creo que lo marcan. Una parte la misericordia, el perdón, el no condenar, el ir al otro independientemente de qué religión profese, o sea, que no, ni siquiera le preguntes. Eso es fundamental para la Iglesia. Y el otro, el de la esperanza, que es con la que nos quedamos, por lo visto. La verdad es que, siendo un grupo muy plural el que tenemos aquí, hay que decirlo, las veo muy optimistas y muy pues, esperanzadoras, digamos, en el tema de las mujeres con respecto al Papa Francisco. Me parece muy interesante, yo no siendo católico y yo siendo hombre, escuchar estas opiniones. Pero yo les preguntaría, y ahora te toca comenzar a ti, Melissa, ¿qué esperarías entonces? Porque ya se murió el Papa Francisco, que en paz descanse, yo creo que deja un legado interesante. Bueno, aunque Roberto Blancarte, que es experto en religiones, dijo ayer un legado ambiguo, porque sí tenía mucho liderazgo, pero no logró cambios así institucionales, estructurales, pero en fin. Pero, ¿qué esperaría? ¿Qué esperas tú como mujer? Digo, que te has alejado de la religión católica, pero que está ahí la religión católica. Me persigue. Exacto. ¿Qué esperarías? ¿Qué esperarías del próximo Papa? Yo esperaría que se respete el legado del Papa Francisco, que se mantenga esta vocación humanista, esta vocación social, ¿no? Que se mantenga sobre todo esta apertura. Y lo retoma mucho lo que menciona Margarita. Creo que sí había mucha apertura y sobre todo, de nuevo, personas que nos hemos alejado de la religión católica, nos gustaba ver a este líder espiritual volteando a ver a las personas migrantes, volteando a ver a las mujeres. Yo, preparándome para la mesa de hoy, leía un poco sobre lo que él había dicho cuando hacía estos nombramientos. Y lo que él decía era, dejen que las mujeres, las monjas vayan y tomen las decisiones, ¿no? Porque era algo que él también mencionaba, que dentro de la propia iglesia se manifestaba, que decían, necesitamos ver más mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de tomas de decisiones. Y él decía, pues, que vayan, ¿no? Entonces, yo espero, honestamente espero, que se respete este legado, porque además creo que existen, si bien es cierto que hay cada vez menos personas que profesan la religión católica, si lo comparamos con hace 10 años, con hace 20 años, pero aún existen muchas personas que voltean a ver a la Iglesia Católica en búsqueda de 1000 cosas, ¿no? Y el ver que existan mujeres en puestos, como ya mencionábamos, ¿no? Ya sea dirigiendo los museos de la Iglesia Católica, fue el primero. También tomando decisiones como lo hizo con la gobernadora, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es muy importante, sobre todo si volteamos a ver al sector más conservador, ya sea de nuestro país y del mundo, que sigue volteando a ver a la Iglesia Católica como esta brújula. Entonces, si mantenemos este legado que comenzó el Papa Francisco, creo que también ayudaría a que los extremismos conservadores, los extremismos de derecha también vayan pues calmando un poco las aguas. Vaya, volteamos a ver el mundo hoy y vemos cómo pareciera que estamos retrocediendo. Entonces, yo esperaría precisamente esto, que se respete el gran legado que dejó el Papa Francisco. Yo no diría que es un legado ambiguo, tal vez porque no soy experta religiosa, pero en este sentido a mí sí me parece que el hecho de que personas que estaban completamente alejadas o personas que estaban atravesando, por ejemplo, transiciones de género y que sus familiares son católicos y que el haber hecho esta transición durante un papado como el de Francisco fue toda la diferencia. Vanessa, ¿tú qué esperarías de lo que viene hacia adelante? Porque, sin lugar a dudas, ha ido perdiendo presencia mundial la Iglesia Católica, ¿no? Y han ido ganando, y en nuestro país han ido ganando otras formas de cristianismo, en fin. Creo que la Iglesia tiene que escuchar, ¿no? a su grey, a la feligresía, ¿no? Bueno, en contraste con el mundo, en México ha perdido bastante poco, creo el 77.7% según el INEGI sigue siendo pero católico. Llegamos a ser 90 y tantos %. Vaya, ¿no? Pero no lo vamos perdiendo tan a raudales como el en resto Brasil, del mundo, ¿no? digamos, ¿no? Exacto. Y la verdad es que se está perdiendo muchos fieles en América, en Europa, y se están ganando en África. Claro. Entonces ahí buscan un cierto balance en la Iglesia, pero
Con base en esto que dice Melissa, ¿cómo se va a cuidar el legado de Francisco o cómo garantizar que la Iglesia siga caminando hacia un destino progresista? Pues dependerá, la ecuación no es muy compleja, dependerá de quién sea nombrado como el próximo Papa. Puede caminar hacia el camino progresista o hacia un camino que no busque ninguna renovación, pues el camino conservador. Y a mí 2 razones me hacen ser optimista respecto a la posible designación de un papa progresista. Primero, los altos costos del conservadurismo. Yo creo que la Iglesia ya vio cómo estos escándalos de abusos a menores, cómo sus posturas rígidas en relación con las mujeres, con el celibato, con los homosexuales, les está costando tantos fieles en el mundo. Entonces me costaría trabajo pensar en una Iglesia que decide seguir virando hacia la derecha cuando sabe cuáles son los costos implícitos en ello. Y 2, el legado propio de Francisco. Yo creo que Francisco, como buen argentino, como buen peronista, planchó muy bien su Aunque sucesión. no lo querían, los peronistas, los kirchneristas. No pero bueno, creo que planchó, planchó muy bien su sucesión. Sí. Lo que sabemos es que dejó al 76% del colegio cardenalicio, que son creo que 99 de 137 cardenales, que pues parece ser que podría decantar la balanza hacia un nuevo papa progresista, y yo, como Melissa, espero que así sea. Creo que en un mundo en donde las derechas están avanzando cada vez más rápido, en un mundo de Trump, Milei y las derechas europeas, ojalá tengamos esa brújula moral que es el humanismo y la opción preferencial por los pobres. Margarita, ¿tú qué esperarías de la Iglesia y en esta sucesión, no? Digamos, tengo esa misma esperanza. Me parece que la Iglesia ha tenido sus enormes pasos en términos sociales y como Iglesia misma. Yo sí creo que es la institución más atacada y la más fácil de atacar porque además es la más expuesta y luego pues porque no ayudan. Pero, pero también pasa eso. Pero creo que también es cierto que hay una Iglesia muy comprometida y que salió mucho más comprometida precisamente por un papa como él, que hizo mirar al lado de las periferias y, como diría incluso la Biblia, ¿no? Una carta de Santiago que luego me la repiten mucho, es la fe sin obras pues no tiene sentido, ¿no? O sea, la fe tiene que ser con obras. Creo que eso fue lo que puso en el centro el Papa Francisco. Me parece que eso es lo que tiene que seguir en la Iglesia, porque lo que mejoró en ese sentido no es la Iglesia, sino la vida humana. Y tienen que dar ese paso, no es un asunto y tienen que aprender a que no siempre es un asunto de proselitismo, sino de certezas y también de acción y de encuentro con el otro. Creo que creo que es un papa bueno y un buen papa, que en el balance siempre saldrá a favor, incluso entre los más críticos, y espero que eso pase en lo que siga, pero que no se desperdicie lo que conmovió y lo que movió. Por cierto, ahora que lo dices, difícil encontrar un crítico del Papa Francisco, ¿no? Sí, y es por eso, porque como empezó la propia Vanessa, no hay que negarle lo que sí logró, avanzó, ¿no? lo que logró, incluso personalmente, que me hizo mirarlo, me hizo leerlo. Y yo creo que hay muchas cosas que actuó con una altura y con un honor. Y yo espero yo no quiero que la Iglesia piense exactamente lo que yo. Y eso, pues espero que no piensen, ¿no? Sino que sea claro y que no tenga miedo a los temas. Y creo que también fue un papa que no tuvo miedo a los temas y todos tenemos que aprender. Bueno, salvo el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. A ver, no, es que la dignidad de la vida, pues es otra cosa, pero contesta. Que ya no lo tratamos. ¿Para qué lo tratamos? Pero digo, ahí sí digamos, hay un muro, conforme a la dignidad de la persona humana y da la explicación, pero al tema no le tiene miedo. Y yo creo que también en una Iglesia, como parte de ella, yo sí pido, seamos claros y no tengamos miedo, y no le pido a la Iglesia lo que no le puedo pedir al Papa cosas que pues él no diseña políticas públicas, pero sí me obliga, sí me hace mirarlas, sí. A mí me gusta mucho, es un papa que me gustó mucho en términos sociales porque todo su idea es salgan, y al salir también, en la medida que sacó, hizo entrar a las mujeres. Y eso no fue un paso menor.
Pues fíjate, ahí está. Quería su opinión, me la han dado. La verdad, aprendí muchísimo con ustedes. Además, es un placer tener una mesa con 3 mujeres como ustedes, inteligentes y con fe, a pesar de estar o no, o sea, sí, con muchas ganas. Con ¿no? optimismo. Con optimismo. La verdad, me quedo muy contento de esta mesa. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Melissa, por venir. Margarita, igualmente, muchas gracias. Y vamos a hablar ahora con el rector, el sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana, con Luis Arriaga. Precisamente vamos a seguir hablando del tema del Papa Francisco en un momento más.